Bendiciones con todos. Tema 18 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera carta o epístola a los Corintios. Hoy vamos a hablar, la iglesia está en el mundo, pero no el mundo en la iglesia. Y leemos 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 13, que dice lo siguiente. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¡Qué palabra! Con tan solo 13 versículos, el capítulo 5 de 1 Corintios llega a su final. El problema específico que trata dicho capítulo es el de tolerar el pecado de la fornicación entre los que se dicen ser cristianos. Ya el apóstol Pablo les explicó que la práctica de este pecado y otros entre los miembros de la iglesia es algo que no debe tolerarse, sino deben amonestarse a los tales, y si persisten en sus conductas pecaminosas, deben expulsarlos. Ahora termina de fundamentar este pensamiento recordándoles que, si bien es cierto, la iglesia está en el mundo, pero no el mundo en la iglesia. No juntarse con aquellos cristianos que intencionalmente viven en pecado. Repetimos el versículo del 9 al 11 de 1 Corintios capítulo 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no obstante con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Con la afirmación del apóstol Pablo en tiempo pasado de os he escrito por carta, nos sugiere que antes de esta carta ya les había escrito otra donde les pidió a no juntarse con los fornicarios, pero sus enseñanzas fueron mal interpretadas. Lo que el apóstol Pablo les decía no era que tenían que alejarse de todos los pecadores de este mundo. No, escuche bien, repetimos. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no obstante con los fornicarios de este mundo, no, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Sino que no se juntaran con aquellos que se hacían llamar cristianos, pero llevaban una vida de pecado escandalosa. Escuchen nuevamente. Más bien, os escribí que no os juntaseis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es obvio que los creyentes tendrían una relación con los incrédulos,
ya que sea en su familia, trabajo, comunidad, y jamás la iglesia podrá aislarle del mundo, ya que está llamada a testificar el evangelio de Cristo a este mundo, a los que están en el mundo. Sin embargo, eso no significa que los cristianos tienen que vivir como el mundo lo hace, no, de ninguna manera. El apóstol Pablo advierte el peligro que los creyentes corren al tolerar ciertas personas que se hacen llamar cristianos, pero llevan una vida pecaminosa sin ningún remordimiento. Oiga, y esto podemos ver, creo, en todas las iglesias. Pablo también los llama en otras citas bíblicas cristianos carnales, que no tienen respeto por Dios, por la iglesia, por nada ni por nadie. Y el tiempo lo revela todo muchas veces. Lo revela todo. Ahora, este tipo de personas que resultan como cristianos participan en todas las reuniones de la iglesia. Sí, hay unos que aparentan fidelidad en todos los casos y forman parte de la membresía. Viven de tal forma que blasfeman el sacrificio de Cristo al continuar con algunos hábitos y comportamientos pecaminosos. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo nos dice que el hecho de que la gracia de Dios es infinita, esto no es una razón para abusar de ella pecando. No, ya que todos los cristianos debemos morir al pecado. ¿Sí es? A ver, leamos Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Escuche bien lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es importante comprender que cualquier abuso a esa bendita gracia es una terrible ofensa delante de Dios, lo cual puede llegar a condenar a aquellos que no se arrepienten de su conducta. Sí, escuche Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6 lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a su vituperio. Mire, es cosa seria. Así que seamos cristianos fieles en todos, santos, totalmente apartados para el Señor. Como cristianos estamos llamados a vivir en santidad en medio de este mundo, por lo que el convivir con alguien que se hace llamar cristiano, pero vive en pecado, pone en riesgo nuestra santidad, ya que podemos contaminarnos con sus malas prácticas. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 2 y 13 dice Pablo concluyendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y dice Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué les parece?
De este pasaje podemos entender dos cosas. La primera es que la iglesia está en el mundo, pero el mundo no está en la iglesia. Jesús oró a su Padre no para que sacarle a sus discípulos del mundo, sino para que fueran santificados y enviados al mundo. Leamos San Juan capítulo 17, versículos 14 al 19. El asunto. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El deseo de Dios no es que nos aislemos de este mundo pecador, yéndonos a un monasterio, sino que nos apartemos de sus tradiciones y prácticas pecaminosas y les testifiquemos a través de nuestra vida santa y el Evangelio el poder transformador de Cristo. La segunda cosa que podemos aprender en este pasaje es la enorme responsabilidad que los creyentes tenemos al mantener la pureza espiritual del cuerpo de Cristo. Por lo que la práctica desvergonzada del pecado no debe tolerarse en medio de la congregación. Como hijos de Dios, debemos estorbar el pecado de aquellos que se consideran cristianos y si no se arrepienten de sus acciones, deben ser considerados como incrédulos y apartarse de ellos. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo afirmando que él simplemente no tenía nada más que juzgar, simplemente apartar de en medio de la iglesia el mal, ya que Dios será el que juzgue a todos los pecadores. Posiblemente cuando Pablo dijo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, estaba recordando las constantes advertencias de Dios hacia los hebreos de quitar el pecado de en medio de ellos para no contaminarse y hacerse cómplices de ellos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, la iglesia debe vigilar que se mantenga la santidad y unidad en el amor en medio de sus miembros. No se puede tolerar que uno de ellos viva en pecado contaminando con su comportamiento a otros miembros que luchan por agradar a Dios. En este caso se debe amonestar el tal y si no obedece debe ser apartado de la comunión cristiana, declarándolo semejante a un incrédulo, esperando que Dios les discipline para que se arrepienta y vuelva al buen camino, o sea, juzgado como los demás pecadores. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? En las iglesias también hay gente carnales, hay gente terrible, hay gente que vive una doble vida. Y esta porción de esta palabra nos está diciendo que cortemos con eso, que vivamos la santidad. Que si alguien está viviendo de esta manera, se arrepienta y comience a vivir en santidad, comience a vivir la verdadera vida cristiana. Si no, caerá el juicio de Dios. Y esto nos hace pensar qué desobediente y rebelde que somos los seres humanos. Aún viendo las obras de Cristo tan maravillosas, aún sabiendo de la salvación que nos espera, no obedecemos,
no vivimos en santidad, conducimos nuestra vida como bien nos parece, sin hacer caso a la palabra de Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¿Cómo somos los seres humanos? Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para dejar todo tipo de pecado y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es que es el paso más importante, ¿sí? Arrepentirse, confesar el pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nosotros le presentamos lo que ya hemos llamado la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo, porque ese es el paso para comenzar una nueva vida. Porque la palabra de Dios dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Entonces dice la oración, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Créalo que si usted lo hizo, es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida, porque se comienza a vivir la vida abundante ahora. Comienza ahora a escuchar y a poner en práctica la palabra de Dios. Y para continuar firme cada día, venga todos los días a la palabra de Dios y medite. Deje que ella le enseñe, deje que el Espíritu Santo le enseñe, le revele. Busque obedecer, poner en práctica. Y una vez puesta en práctica, ¿por qué no predicarla a otros? Porque otros necesitan saber también estas verdades. Tenga tiempo de alabanza, alabe al Señor, adórelo al Señor, porque Él es el merecedor de alabanza. Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Converse con Él a través de la oración. Así como nos gusta conversar con una y otra persona, y a veces es muy grato, conversar con Dios es lo mejor, el tiempo mejor aprovechado. Y también lo invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia. Si está cerca, por supuesto, ¿no? Y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Seguiremos aprendiendo porque yo sigo aprendiendo, seguiré aprendiendo. No lo sé todo, porque estas verdades llenan nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias y te decimos que te amamos, porque tú nos amaste primero. No hay otro como usted, mi amado Padre Celestial. Son vasallos diminutos los reyes que el mundo ha inventado. Usted es el verdadero rey y no hay nadie que lo iguale, Señor. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra que cada día nos enseña, cada día nos revelas tus verdades, nos disciplina, nos exhorta, nos instruye y nos prepara para toda buena obra, Señor. Esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, que sea escuchada no solo por miles, sino por millones de personas. Millones de personas, y esas personas respondan a tu llamado, respondan al poder de tu palabra, Señor, y se conviertan en hijos, en hijas tuyos, Señor. Que tu reino se expanda, que tu reino crezca, mi Dios. Que muchas personas busquen el camino hacia la vida eterna, Señor, porque están escuchando y poniendo en práctica tu palabra. Sí, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas verdades.
Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.